¿Qué tal, jóvenes? Buenos días. Vamos a iniciar con un tema de historia universal. El tema para este caso es las áreas culturales de América. Recuerden que los ejercicios ya los tienen ustedes por ahí en las hojas que se les mandó junto con los libros. Aparte, los apuntes hay que hacerlos todos de las mismas características. Anotamos primero en la parte de arriba el lugar y la fecha, y después anotamos el título del tema, subrayado con rojo. Para este tema vamos a ver que América fue el último territorio que estuvo habitado por el hombre. Recuerden, por ahí en las clases de historia en la primaria, recuerden que hay un estrecho que se llama el estrecho de Bering, que está en la parte del polo norte, y se supone que ahí hubo una migración del continente asiático, específicamente hacia las áreas de América, y obviamente solo fue en el tiempo donde estaba ese estrecho cubierto de hielo, que generalmente hay agua allí, pero en esa época fue cuando se trasladaron pues varios habitantes hacia América. Y obviamente en América hubo nada más dos áreas culturales muy grandes, que fueron las que encontraron los españoles ya cuando empezaron a hacer la colonización y la conquista de este gran continente. Las principales, obviamente sí había grupos nómadas y había otras tribus por ahí que pues no fueron tan representativas, pero las principales fueron en Mesoamérica y en la región andina. Esto quiere decir lo que ahora es México, en la parte central, y la región andina, que es en la parte sur del continente. En Mesoamérica hubo tres periodos en los que se desarrollaron y florecieron varias culturas. Se divide en tres, que es el periodo preclásico, el clásico y el posclásico. Vamos a ver más o menos generalidades de las culturas que se desarrollaron en ese tiempo. En el periodo clásico se desarrolló la cultura olmeca, es la cultura más representativa de ese entonces. Y la ciudad principal, hubo dos ciudades principales dentro de esta civilización, que fue La Venta y San Lorenzo. De hecho, de todas estas ciudades que vamos a comentar el día de hoy, hay todavía vestigios. De hecho, son ciudades pues que quedan todavía como una parte importante de las culturas que estamos comentando el día de hoy. Todas las ciudades que mencionemos, todavía hay vestigios por ahí para visitar, y muchas son muy interesantes porque tienen así peculiaridades. El siguiente periodo fue el clásico. De hecho, en el periodo preclásico, solamente esta cultura, la olmeca, fue la que prosperó. Se dice que fue la madre de las culturas dentro de Mesoamérica, porque de ahí se desarrollaron otras muchas y en distintos lugares. Pero bueno, el periodo clásico está formado por la cultura teotihuacana. Teotihuacán es la ciudad, o fue la ciudad más importante. Les repito, también está todavía con algunos vestigios por ahí en esa área, Teotihuacán. Y la cultura zapoteca, aquí hay una peculiaridad con estas últimas dos del periodo clásico. La cultura zapoteca y la cultura maya también tuvieron un auge importante en el periodo posclásico. Pero bueno, vamos a ver, la cultura zapoteca tenía como ciudad importante, ciudad principal, a Monte Albán, y también es un lugar arqueológico importante ahorita en este tiempo. Ojalá que tuvieran la oportunidad de visitar alguno de estos lugares, porque la verdad son muy interesantes. La cultura maya, la cultura maya empezó en este periodo, y hubo muchas ciudades muy importantes. De hecho, la mayoría de las ciudades de ese tiempo, de ese posclásico, del periodo clásico, todavía están adentro de la jungla, adentro de la selva lacandona. Algunas se han estado
investigando, pero no han llegado todavía a las ciudades más importantes que en aquel entonces, según eso, tenían. Esto obviamente está dentro de algunos códices, pero sí se descubrieron algunos vestigios de las ciudades que tenían importancia en aquel entonces, como Palenque y Bonampak, que eran algunas ciudades que estaban dentro de la distribución maya, porque la distribución maya era muy amplia, sobre todo en la parte de la selva había ciudades importantes, pero eso lo hicieron para que no fueran tan fáciles de acceder los mayas. Y de ahí en adelante pues pusieron algunas otras ciudades más accesibles, sobre todo en la parte de las playas. Y nos vamos al periodo posclásico. El periodo posclásico, la cultura tolteca fue una de las más importantes. Obviamente la ciudad de Tula fue en aquel tiempo la gran ciudad de esta cultura. Y yo tuve la oportunidad de visitar esta ciudad, la ciudad de Tula, y hay cosas importantes. Están ahí los atlantes de Tula, que tienen algunas peculiaridades dentro de las estructuras mesolíticas. Y obviamente también en las anteriores también hay vestigios importantes, pero Tula tiene esa peculiaridad de los atlantes. De hecho, cuando yo fui, la mayor parte de la gente que estaba de visitante en esa ciudad eran extranjeros. Me imagino que era obvio, porque la gente de ahí del lugar pues ya conoce ese tipo de estructuras y todo eso. Pero sí es interesante que muchas personas de otras latitudes vengan a querer saber acerca de estas culturas que estaban en aquel entonces. La siguiente es la cultura mexica. La cultura mexica, pues es muy bien sabido que fue la primera que se llegó a la conquista por parte de los españoles, y la ciudad más importante fue Tenochtitlán. Y de ahí partió toda la conquista hacia Mesoamérica en general. Otra cultura importante, les digo, la peculiaridad de la cultura maya es que estuvo en dos etapas, en dos periodos. El posclásico obviamente fue ya el declive de esta cultura, y tuvo como ciudades principales Uxmal y Chichén Itzá. Y ustedes saben que esas dos ciudades todavía se pueden visitar, porque hay pirámides, hay varios edificios que todavía se pueden pues disfrutar dentro de esta área maya. Y por su parte, en la región andina había varias culturas que fueron muy importantes. La cultura chavín, que fue de las primeras en esa región, y también se puede decir que fue la cultura madre de todas esas subculturas que emergieron después. Pero la cultura chavín fue importante. Y después la cultura nazca también tuvo mucha importancia. De hecho, esta cultura tiene mucha tradición con respecto a las otras culturas que después estuvieron en la región andina. Pero la cultura chavín fue la más importante de esas que emergieron en una época específica. Después la cultura moye y la cultura nasa, que les comentaba ahorita, y al último la cultura tihuanaca, que fue la que dio final a las culturas prehispánicas dentro de esta área andina. Ya cuando los españoles llegaron, había muy pocos vestigios de estas anteriores culturas, excepto de la tihuanaca, que fue prácticamente la última. Muy bien, con esto terminamos el tema. Les voy a mandar por ahí el documento en Word para que lo tengan, o en PDF para que lo tengan por ahí para hacer los ejercicios, porque es importante que tengan la información y aparte como base para elaborar los ejercicios. Les agradezco la atención y nos vemos la próxima. Gracias.